Te han enseñado a creer que sientes porque eliges, que amas porque quieres, que odias porque tienes razones, pero esa narrativa es una ficción cómoda que protege tu ego de una verdad mucho más fría. No tienes control sobre la mayoría de lo que ocurre dentro de ti, y mientras sigas llamando decisión a lo que en realidad es reacción, seguirás viviendo como un efecto que se cree causa. Baruch Spinoza lo formuló sin adornos. Sin consuelo y sin interés en tu fragilidad, el ser humano se cree libre. Porque ignora las causas que lo determinan, y esa ignorancia no es inocente, es la raíz de tu esclavitud, porque cada emoción que experimentas, cada impulso, cada deseo, cada miedo que te paraliza o te empuja, no nace de una voluntad soberana, sino de una cadena de eventos que no comprendes y que, precisamente por no comprender, gobiernan tu vida con precisión absoluta. Tú no eliges sentir celos, no eliges sentir ansiedad. No eliges aferrarte a quien te destruye ni sabotear lo que dices querer. Construir, lo único que haces es justificarlo después. Construir un relato que te haga sentir autor de algo que ya estaba decidido en niveles más profundos de tu estructura. Y en ese autoengaño construyes una identidad que no es más que un conjunto de respuestas automáticas repetidas hasta volverse costumbre. Aquí es donde entra la idea que incomoda. La que rompe la ilusión romántica de la emocionalidad humana, la geometría de los afectos, no como metáfora elegante, sino como una ley implacable. Casi matemática, que describe cómo funcionan tus emociones con la misma frialdad con la que una ecuación describe una trayectoria, porque en el fondo no eres tan caótico como te gusta pensar, eres predecible, programable, interpretable, una estructura que responde a estímulos bajo reglas específicas. Algo externo te afecta, tu cuerpo se modifica, tu potencia de existir aumenta o disminuye, y a ese cambio lo nombras emoción. Fin del misterio, fin del mito, no hay magia en tu tristeza ni profundidad mística en tu deseo, solo causas y efectos encadenados que operan con independencia de tu narrativa personal. El problema no es que sientas, el problema es que no entiendes lo que sientes. Y en esa falta de comprensión entregas el control total de tu vida a procesos que no supervisas, convirtiéndote en un espectador que reacciona y luego se convence de que eligió reaccionar así. Llamas amor a la dependencia. Llamas intuición a tus miedos, llamas carácter a tus patrones no cuestionados. Pero todo eso es simplemente ignorancia estructurada funcionando sin resistencia, y mientras sigas en ese estado, no importa cuántas metas declares ni cuántos discursos de motivación consumas. Siempre terminarás en el mismo lugar, repitiendo las mismas decisiones disfrazadas de nuevas oportunidades, atrapado en un bucle donde tus emociones dictan y tú obedeces creyendo liderar. La brutalidad de esta verdad no está en que seas débil, sino en que ni siquiera sabes por qué haces lo que haces. Y eso te convierte en algo más controlable que cualquier sistema externo. Te controlas solo, sin darte cuenta, porque no entiendes la maquinaria interna que te mueve, pero hay una grieta en este sistema. Una posibilidad que no es cómoda ni inmediata, una salida que no se basa en sentirte mejor sino en entender con precisión quirúrgica cada afecto que te atraviesa, descomponerlo, rastrear su origen, verlo como lo que es. Un proceso, no una identidad, y en ese acto de comprensión comienza algo que rara vez experimentas, algo que no depende de la emoción sino de la claridad, una forma de libertad que no grita ni se siente intensa, pero que es la única real, porque no se trata de dejar de sentir, sino de dejar de ser arrastrado ciegamente por lo que sientes. Esta es la línea que divide al que vive reaccionando del que empieza a actuar, al que se justifica del que comprende, al que es esclavo del que empieza, lentamente, a convertirse en causa. Te han hecho creer que sientes porque quieres, que decides porque eliges, que eres libre porque puedes decir sí o no, pero esa narrativa es una mentira elegante diseñada para que nunca mires el mecanismo real que te gobierna. Baruch Spinoza lo dejó claro sin compasión. El ser humano se cree libre únicamente porque ignora las causas que lo determinan, y esa ignorancia no es un detalle menor, es la prisión completa en la que vives sin darte cuenta. Porque cada emoción que atraviesa tu mente, cada deseo que te arrastra, cada miedo que te paraliza, cada impulso que te hace actuar y luego justificar, no nace de una voluntad soberana, sino de una cadena precisa, fría y necesaria de causas que operan debajo de tu conciencia, fuera de tu control, y tú, en lugar de entenderlas, las decoras con historias para no aceptar que eres el resultado, no el origen. No elegiste sentir celos, no elegiste sentir ansiedad, no elegiste enamorarte de quien te destruye ni sabotear lo que dices querer construir,
simplemente reaccionaste, y después, como un narrador desesperado por mantener la ilusión de control, inventaste razones que suenan convincentes pero llegan demasiado tarde, porque la emoción ya ocurrió. La decisión ya fue tomada a un nivel que no comprendes, y tú solo estás firmando un contrato que tu propia ignorancia redactó. Aquí es donde la verdad se vuelve insoportable, porque destruye la imagen que tienes de ti mismo. No eres tan complejo como crees, eres predecible, interpretable, casi matemático, una estructura que responde a estímulos bajo leyes que no dependen de tu opinión, y esa estructura tiene un nombre que incomoda por su frialdad, la geometría de los afectos. No como metáfora bonita, sino como una descripción exacta de cómo funcionan tus emociones, como si fueran teoremas que se derivan inevitablemente de ciertas condiciones iniciales, porque el proceso es siempre el mismo. Brutal en su simplicidad, algo externo te afecta, tu cuerpo se altera, tu potencia de existir aumenta o disminuye, y a ese cambio lo llamas emoción. Fin del misterio, fin del romanticismo, no hay magia en lo que sientes, hay estructura, hay causalidad. Hay un sistema que opera con la precisión de una máquina, y mientras no lo entiendas, seguirás siendo arrastrado por él como una hoja en el viento creyendo que decide su dirección. El problema no es que sientas. El problema es que confundes sentir con decidir, confundes intensidad con verdad, confundes impulso con identidad, y en esa confusión construyes una vida entera basada en reacciones automáticas que se repiten con diferentes rostros pero con la misma raíz. Porque llamas amor a lo que solo aumenta momentáneamente tu sensación de existencia, llamas odio a lo que la disminuye, llamas intuición a tus patrones no cuestionados. Y así vas moldeando un destino que no elegiste conscientemente, pero que repites con disciplina ciega, y lo más perturbador es que esta esclavitud no necesita cadenas visibles. No necesita un opresor externo, porque funciona mejor desde dentro, en silencio, en la forma en la que interpretas lo que sientes sin cuestionarlo, en la rapidez con la que obedeces un impulso antes de entenderlo, en la facilidad con la que te convences de que así eres para evitar el trabajo incómodo de analizarte. Pero aquí está la grieta en esta prisión invisible, una grieta que no es cómoda ni inmediata. Una posibilidad que no tiene nada que ver con motivación ni con frases vacías, sino con algo mucho más exigente: comprender, observar, desarmar cada emoción hasta ver su origen, rastrear la causa que la produce, entender la cadena completa sin adornos ni excusas. Porque en el momento en que comprendes un afecto, deja de dominarte con la misma fuerza, pierde su carácter absoluto, se vuelve visible, y lo visible puede ser cuestionado. No se trata de dejar de sentir, eso es imposible. Se trata de dejar de ser un esclavo inconsciente de lo que sientes, de pasar de ser un efecto que reacciona a convertirse en una causa que entiende, y en ese cambio, que no se siente heroico ni espectacular, aparece la única forma real de libertad que existe, no la que te permite hacer lo que quieres, porque eso, en la mayoría de los casos, es solo obedecer a tus impulsos, sino la que te permite entender por qué quieres lo que quieres y decidir si vale la pena obedecerlo, y esa libertad no es cómoda, no es emocional, no es intensa. Es fría, precisa y profundamente incómoda, porque destruye la ilusión que te ha sostenido toda la vida, pero también es la única que no depende de lo que sientes para existir. La ilusión de ser libre empieza con una verdad incómoda. La verdad que intentas evitar es simple y devastadora. Crees que eliges, pero solo reaccionas. Crees que decides, pero en realidad ejecutas órdenes que no sabes que existen. Y esa sensación de control que tanto defiendes no es más que un eco tardío de procesos que ya ocurrieron dentro de ti. Baruch Spinoza lo planteó sin suavizarlo, sin preocuparse por tu comodidad. Porque la verdad no está diseñada para tranquilizarte sino para desmantelarte. El ser humano se cree libre únicamente porque ignora las causas que lo determinan, y tú no eres la excepción, eres la confirmación, porque cada vez que dices yo decidí, lo que realmente estás haciendo es ponerle tu firma a una reacción que ya fue provocada por algo que no comprendiste, por una cadena de eventos que se activó antes de que tu conciencia tuviera tiempo de intervenir. Y sin embargo necesitas creer que fuiste tú, que hubo un momento en el que pudiste elegir otra cosa, porque aceptar lo contrario implica reconocer que no tienes el control que creías tener, que tu identidad no es tan sólida como pensabas, que tu voluntad no es soberana sino dependiente, te sientes dueño de tus decisiones. Pero eres el último eslabón de una cadena que empezó mucho antes que tú, en experiencias acumuladas, en hábitos repetidos, en heridas no resueltas, en impulsos biológicos.
en estímulos externos que impactan tu sistema y generan respuestas automáticas, y tú llegas al final de ese proceso, tomas la decisión ya formada y dices: esto soy yo, como si hubieras estado presente en todo el recorrido, como si hubieras participado en cada causa que llevó a ese resultado, pero no lo hiciste. Solo llegaste al final y construiste una historia para no sentirte irrelevante dentro de tu propia mente. Tu libertad es ignorancia maquillada. Una narrativa elegante que cubre la brutal realidad de que no decides amar a quien amas, no decides odiar a quien odias, no decides desear lo que deseas ni temer lo que temes. Todo eso ocurre primero como una modificación en tu cuerpo, como un cambio en tu estado, como un aumento o disminución de tu energía vital frente a algo que te afecta, y solo después aparece tu conciencia, tratando de explicar, de justificar, de darle sentido a algo que ya está en marcha, algo que ya te está empujando en una dirección específica. No elegiste sentir celos, elegiste justificar los celos, no elegiste sentir miedo. Elegiste obedecer al miedo, no elegiste enamorarte, elegiste quedarte donde tu sistema ya estaba inclinado a permanecer, y esa distinción es la que destruye la ilusión más profunda que tienes sobre ti mismo, porque significa que no eres tan libre como crees. Que no eres el autor de tus emociones sino su narrador, que no estás al mando sino siguiendo un guión que no escribiste conscientemente. Lo más incómodo no es que estés influenciado, eso es evidente. Lo más incómodo es que eres predecible, que bajo las mismas condiciones volverías a tomar las mismas decisiones, que tus patrones no son casualidad sino consecuencia, que puedes cambiar el escenario, las personas, incluso los objetivos, pero mientras las causas internas permanezcan intactas, el resultado será el mismo con otro rostro, con otro nombre, con otra excusa, porque no has cambiado la raíz, solo has cambiado la superficie, y aquí es donde la primera mentira se rompe con violencia. No eres libre, eres un sistema que responde, una estructura que reacciona, una conciencia que llega tarde a procesos que ya están definidos por una red de causas que operan con precisión implacable, y mientras sigas creyendo que decides sin entender por qué decides, seguirás atrapado en un bucle donde repites lo mismo creyendo que es diferente. Donde llamas elección a la repetición, donde llamas identidad a la acumulación de respuestas automáticas, donde llamas libertad a la ausencia de comprensión, porque la verdadera prisión no es que sientas. Es que no entiendas lo que sientes, no veas de dónde viene, no rastrees la causa que lo origina, y por eso cada emoción se convierte en una orden que ejecutas sin cuestionar, en una fuerza que te arrastra mientras tú te convences de que estás caminando por voluntad propia. Pero no estás caminando, estás siendo movido, y mientras no veas eso con claridad brutal, seguirás defendiendo una libertad que nunca has tenido. El origen oculto de tus emociones. Hay algo que te incomoda más de lo que admites, no sabes de dónde vienen tus emociones, y aún así construyes tu vida entera alrededor de ellas como si fueran verdades absolutas. Te aferras a lo que sientes como si fuera una brújula confiable, cuando en realidad es solo la señal de un sistema que reacciona a causas que no comprendes. Y esa ignorancia es peligrosa porque convierte cada impulso en una orden incuestionable, cada emoción en una autoridad que no se somete a juicio, y así terminas obedeciendo sin darte cuenta, viviendo desde reacciones que jamás analizaste. Baruch Spinoza lo expuso con una frialdad que incomoda precisamente porque elimina cualquier refugio emocional. Tus afectos no son misterios divinos ni expresiones de un alma libre, son efectos, son consecuencias necesarias de cómo tu cuerpo y tu mente son afectados por el mundo, y eso destruye la narrativa romántica que te vendieron. Porque significa que no hay magia en lo que sientes, no hay destino guiando tus emociones, no hay una esencia profunda tomando decisiones ocultas, hay causas, hay procesos, hay una mecánica que opera con independencia de tu voluntad. Tus emociones no nacen de la nada, nunca lo han hecho. Siempre tienen un origen, siempre responden a algo, incluso cuando ese algo es invisible para ti, incluso cuando no recuerdas la experiencia que las formó, incluso cuando crees que simplemente aparecieron. Porque lo que realmente ocurrió fue que una cadena de estímulos activó una modificación en tu cuerpo, y esa modificación generó un cambio en tu estado interno, y ese cambio fue interpretado por tu mente como una emoción, y tú, llegando tarde a ese proceso, decidiste apropiarte de él como si lo hubieras creado. La estructura es tan simple que molesta, porque elimina cualquier excusa. Algo te afecta, tu cuerpo cambia, ese cambio altera tu energía vital, tu capacidad de actuar, de resistir,
de expandirte o contraerte, y tú llamas emoción a ese movimiento interno. Fin del misterio, fin del mito, no hay nada más, no hay capas ocultas esperando ser descubiertas como si fueras un enigma único e irrepetible. Hay un patrón que se repite con precisión en cada ser humano, una lógica que, una vez vista, ya no puede ser ignorada sin caer en la negación deliberada. Cuando alguien te ignora y sientes una presión en el pecho, una incomodidad que luego nombras como tristeza o enojo, no elegiste ese proceso, ocurrió. Cuando ves una oportunidad y sientes una expansión que interpretas como entusiasmo o deseo, tampoco lo elegiste, ocurrió. Cuando recuerdas algo y tu cuerpo reacciona antes de que puedas detenerlo, eso tampoco es una decisión, es una consecuencia. Y sin embargo insistes en decir yo siento, como si ese yo fuera el origen y no el testigo tardío de lo que ya está sucediendo. No decides sentir, decides interpretar, decides etiquetar. Decides construir un relato que te permita convivir con lo que está ocurriendo en ti, pero el núcleo del proceso ya está en marcha antes de que puedas intervenir, y ahí está el punto que incomoda, porque destruye la ilusión de control. No eres el creador de tus emociones, eres el intérprete de sus efectos. Y esa interpretación no cambia el hecho de que estás siendo afectado constantemente por causas externas e internas que no controlas. Llamas amor a un aumento en tu sensación de vitalidad cuando alguien activa en ti ciertos patrones. Llamas odio a la disminución de esa misma vitalidad cuando algo amenaza tu estabilidad. Llamas miedo a la anticipación de una posible pérdida de esa energía, pero todos esos nombres son solo etiquetas que colocas sobre procesos que ya están definidos por cómo tu sistema responde a lo que percibe. Y mientras sigas creyendo que esos nombres son decisiones, seguirás atrapado en un nivel superficial donde nunca cuestionas la raíz, donde nunca te preguntas por qué esa persona activa ese deseo. ¿Por qué esa situación dispara ese miedo? ¿Por qué repites la misma reacción en diferentes contextos? El origen oculto de tus emociones no es místico, es estructural. Está en la interacción constante entre lo que experimentas y cómo estás configurado para responder. Está en la suma de tus experiencias pasadas, en los hábitos que has reforzado, en las asociaciones que tu mente ha construido sin que lo notes, en la biología que condiciona tus respuestas. Y en el entorno que constantemente te impacta, moldeando tu estado sin pedir permiso. Y aquí está la parte más brutal. Mientras no entiendas este origen, seguirás confundiendo intensidad con verdad, seguirás creyendo que lo que sientes define lo que es correcto, seguirás tomando decisiones basadas en impulsos que no analizas, repitiendo patrones que no reconoces, y construyendo una vida que parece elegida pero que en realidad es la consecuencia lógica de causas que permanecen invisibles para ti, porque la emoción no es una guía, es un indicador. No es una orden que debas obedecer, es una señal que debes entender, pero tú haces lo contrario, obedeces sin entender, reaccionas sin analizar, y luego justificas sin cuestionar, cerrando el ciclo perfecto de la ignorancia. Y en ese ciclo te conviertes en algo extremadamente fácil de predecir, alguien que, bajo los mismos estímulos, responderá de la misma manera. Alguien que cree estar tomando decisiones nuevas cuando en realidad está repitiendo respuestas antiguas. Alguien que se mueve dentro de un rango limitado de reacciones que se activan automáticamente según lo que ocurre a su alrededor. Romper este patrón no empieza cambiando lo que sientes. Eso es imposible. Empieza entendiendo con precisión brutal de dónde viene lo que sientes. Viendo la cadena completa sin adornos, aceptando que cada emoción tiene una causa, que cada reacción tiene una raíz, y que mientras esa raíz permanezca intacta, el resultado será el mismo, porque no decides sentir. Solo interpretas lo que ya está ocurriendo en ti, y esa interpretación, si no es consciente, se convierte en la herramienta perfecta para mantenerte exactamente donde estás, atrapado en una vida que no controlas, pero que sigues llamando tuya. La geometría de los afectos. Ahora viene la parte que destruye por completo cualquier ilusión romántica que todavía quieras conservar sobre ti mismo. La mente no es un misterio insondable, no es un caos impredecible lleno de matices mágicos. Es una estructura que puede analizarse con la misma frialdad con la que se analiza una figura geométrica, y eso es precisamente lo que Baruch Spinoza entendió con una claridad que sigue incomodando siglos después. Porque tuvo el atrevimiento de tratar las emociones humanas no como poesía, sino como teoremas, no como algo que se siente, sino como algo que se demuestra, y esa idea, la geometría de los afectos, es una amenaza directa a la identidad que has construido.
Porque implica que lo que llamas yo no es más que un conjunto de reacciones ordenadas bajo leyes que no dependen de tu voluntad, sino de cómo interactúas con el mundo. Como en cualquier sistema geométrico, hay axiomas simples, casi insultantes en su claridad, de los cuales se deriva todo lo demás, y esos axiomas son los que no quieres ver porque son demasiado básicos, demasiado inevitables. Buscas lo que aumenta tu potencia de existir y rechazas lo que la disminuye. Te expandes hacia lo que te fortalece y te contraes ante lo que te debilita, amas aquello que te hace sentir más vivo y odias aquello que reduce tu capacidad de actuar. Y todo lo demás, tus historias, tus justificaciones, tus discursos internos, son adornos que colocas encima de esa mecánica para no aceptar que eres más simple de lo que te gustaría admitir. No hay caos en tus emociones, aunque te guste pensar que eres impredecible, aunque te convenza la idea de que eres único. Lo que hay es una complejidad superficial sostenida por una estructura profundamente ordenada, porque cada emoción que experimentas puede rastrearse hasta una causa. Cada reacción puede explicarse si se sigue la cadena correcta, cada impulso tiene un origen que, una vez visto, elimina cualquier apariencia de misterio. Cuando dices no sé por qué me siento así, lo que realmente estás diciendo es no he encontrado la causa, pero la causa está, siempre está, operando con precisión, produciendo el mismo tipo de respuesta bajo condiciones similares, repitiéndose una y otra vez mientras tú cambias de escenario creyendo que eso cambiará el resultado. La geometría de los afectos no te pregunta si te gusta, no negocia con tu percepción, simplemente describe lo que ocurre. Si algo aumenta tu potencia, lo amas, si algo la disminuye, lo odias, y si no entiendes la causa de ese movimiento, te conviertes en esclavo de él, porque no puedes intervenir en lo que no comprendes, no puedes modificar lo que no ves, no puedes salir de un patrón que ni siquiera reconoces como patrón. Aquí es donde la incomodidad se vuelve personal, porque te obliga a mirarte sin las historias que te protegen. Te obliga a aceptar que muchas de las cosas que llamas decisiones importantes son en realidad respuestas previsibles a estímulos específicos, que puedes cambiar las personas pero repetir la misma dinámica, cambiar el contexto pero reaccionar de la misma manera, cambiar los objetivos pero sabotearlos con la misma lógica interna. Porque la estructura que produce esos resultados sigue intacta. No eres tan complejo como crees, eres programable, y eso no es un insulto, es un diagnóstico, porque significa que hay patrones en tu comportamiento. Rutas que tu mente recorre automáticamente cuando se activan ciertos estímulos, secuencias que se repiten, con variaciones superficiales pero con la misma base, y esos patrones no solo explican lo que haces, también permiten predecirlo, porque si alguien entiende las causas que te afectan, puede anticipar tus reacciones con una precisión inquietante, puede saber que te va a gustar, que te va a molestar, que te va a atraer, que te va a hacer retroceder, y eso debería incomodarte más de lo que te incomoda, porque significa que tu supuesta libertad es, en muchos casos, un conjunto de respuestas condicionadas que pueden ser anticipadas por quien vea el sistema completo. Pero la parte más brutal de esta geometría no es que te describa, es que te expone, porque elimina la excusa del caos. Elimina la posibilidad de esconderte detrás de la idea de que así eres, y te obliga a aceptar que si repites un patrón, no es porque el mundo te obligue. Es porque la causa que lo produce sigue operando sin que la hayas comprendido, porque cada vez que reaccionas sin entender, refuerzas la estructura que te limita, cada vez que obedeces una emoción sin analizarla, confirmas el patrón que te hace predecible, cada vez que justificas en lugar de investigar, te alejas un paso más de cualquier forma de libertad real. Y aquí está la paradoja que casi nadie aprovecha. Si tus emociones siguen leyes, entonces pueden estudiarse. Si pueden estudiarse, pueden comprenderse, y si pueden comprenderse, pueden transformarse. Pero no desde la negación ni desde la represión, sino desde una claridad que no deja espacio para la ilusión, porque en el momento en que ves la causa, la emoción deja de ser una orden absoluta y se convierte en un fenómeno que puedes observar, analizar y eventualmente redirigir. Eso es lo que convierte la geometría de los afectos en algo más que una teoría fría, la convierte en una herramienta peligrosa, porque no te consuela, no te motiva, no te dice que eres especial. Te dice que eres un sistema que puede ser entendido, y que mientras no hagas el trabajo de entenderlo, seguirás viviendo como un resultado predecible de causas que no controlas, llamando libertad a lo que en realidad es repetición, llamando identidad a lo que en realidad es programación.
y llamando destino a lo que en realidad es la consecuencia inevitable de no haber querido ver cómo funciona tu propia mente. Pasión versus acción, el campo de batalla invisible. Hay un campo de batalla que no ves y, precisamente por no verlo, lo estás perdiendo todos los días. No está afuera. No está en las circunstancias ni en las personas que te rodean, está dentro de ti, en la forma en la que respondes a lo que te afecta, en la velocidad con la que obedeces lo que sientes sin detenerte a entenderlo. En esa línea invisible que separa dos modos de existencia que casi nunca distingues pero que determinan absolutamente todo lo que eres. Baruch Spinoza lo definió con una precisión que no deja espacio para la autoindulgencia. Hay quienes viven en pasión y hay quienes actúan, y esa diferencia no es superficial. Es la distancia entre ser arrastrado por fuerzas externas o empezar a comprenderlas hasta el punto de no obedecerlas ciegamente. Pero aquí está la parte incómoda que no quieres aceptar: la mayoría no actúa. La mayoría reacciona, la mayoría vive en pasión, y vivir en pasión no significa sentir intensamente como te han vendido, significa exactamente lo contrario. Significa ser incapaz de comprender lo que sientes y por eso mismo ser gobernado por ello. La pasión no es fuerza, es dependencia. Es el estado en el que algo externo te afecta, modifica tu cuerpo, altera tu estado interno y te empuja a actuar de cierta manera sin que entiendas por qué. Es cuando alguien te ignora y tu ánimo cae sin que puedas detenerlo, cuando alguien te valida y sientes una expansión que te hace depender de esa fuente. Cuando una crítica te desestabiliza más de lo que debería o una expectativa te paraliza antes de intentar siquiera avanzar, es cuando tu estado cambia en función de lo que ocurre afuera y tú, en lugar de cuestionarlo, lo aceptas como si fuera una decisión propia. En ese estado no hay libertad, hay reacción, hay una cadena continua de estímulos y respuestas donde tú eres el punto intermedio que ejecuta sin comprender. Y lo más peligroso es que ese funcionamiento se normaliza, se vuelve identidad. Se convierte en frases como así soy, no puedo evitarlo, me hizo sentir así, como si tu vida fuera un sistema abierto donde cualquier cosa puede entrar, alterar tu equilibrio y dictar tu siguiente movimiento. Y entonces empiezas a vivir pendiente de lo externo, de lo que dicen, de lo que hacen, de lo que piensan, de si te aceptan o te rechazan, de si encajas o no. De si avanzas o te quedas atrás según estándares que ni siquiera definiste conscientemente, y sin darte cuenta tu estado interno deja de ser tuyo, se convierte en un reflejo del entorno, en una superficie que cambia según lo que la toca, y en ese punto ya no estás viviendo, estás siendo vivido. Eres una consecuencia constante de factores que no controlas porque no entiendes cómo te afectan. La acción, en cambio, no es lo que crees, no es simplemente hacer algo, no es moverte más rápido ni tomar más decisiones. Es algo mucho más exigente y mucho menos atractivo para quien busca gratificación inmediata, es actuar. Desde la comprensión, es ver la causa antes de obedecer el efecto, es detener el impulso el tiempo suficiente para entender de dónde viene, qué lo activa, qué parte de ti está respondiendo y por qué. Es convertir lo automático en consciente, lo inmediato en analizado, lo reactivo en deliberado, y eso no se siente natural al principio porque rompe el flujo cómodo de la reacción, porque te obliga a enfrentar la incomodidad de no obedecer lo que sientes en el momento, porque te exige una claridad que no se logra repitiendo frases motivacionales sino observando con precisión quirúrgica lo que ocurre dentro de ti. Cuando empiezas a actuar desde la comprensión, algo cambia que no es espectacular pero sí radical. Las emociones no desaparecen, pero dejan de tener el mismo control, porque ya no las tomas como órdenes sino como señales, ya no te defines por ellas sino que las analizas. Ya no te arrastran con la misma fuerza porque empiezas a ver la cadena que las produce, y en ese momento el campo de batalla invisible deja de ser completamente desigual, porque ya no estás reaccionando en automático, estás interviniendo, estás introduciendo un espacio entre el estímulo y la respuesta. Y ese espacio es lo más cercano que existe a la libertad, pero aquí es donde la brutalidad de esta idea se vuelve imposible de ignorar. Si la mayoría vive en pasión, entonces la mayoría no decide realmente su vida. La mayoría responde a ella, la mayoría construye relaciones, hábitos, metas y límites en función de lo que siente en cada momento sin cuestionar de dónde viene ese sentimiento, y por eso repite, por eso vuelve a caer en lo mismo con diferentes nombres. Por eso se sorprende de resultados que en realidad eran inevitables si se hubieran entendido las causas, porque vivir en pasión es vivir sin ver la estructura que te mueve, es confundir intensidad con verdad. Es obedecer impulsos como si fueran decisiones, es permitir que el miedo, la validación, el rechazo y la opinión externa
Definan tu trayectoria sin que lo notes. No viven, son vividos, porque cada reacción automática es una renuncia silenciosa al control, cada emoción no analizada es una puerta abierta a la manipulación externa. Cada impulso obedecido sin comprensión es una confirmación de que el sistema sigue funcionando sin supervisión, y mientras eso continúe, no importa cuánto intentes cambiar resultados, siempre terminarás en el mismo punto. Porque no has cambiado la forma en la que respondes, solo has cambiado el escenario en él. ¿Qué reaccionas? La verdadera diferencia no está en lo que haces, está en desde dónde lo haces, desde la pasión que te arrastra o desde la acción que comprende, y esa diferencia no se ve desde fuera con facilidad. Pero define todo desde dentro, define si eres un punto en una cadena de causas o alguien que empieza a entender esa cadena lo suficiente como para no ser arrastrado por ella sin resistencia. Define si tu vida es una serie de reacciones justificadas o una construcción consciente basada en comprender lo que te mueve, y aquí está el cierre que no admite suavidad. Mientras sigas reaccionando sin entender, seguirás siendo gobernado por lo externo, por lo que cambia, por lo que no depende de ti, por lo que te afecta sin pedir permiso, pero en el momento en que empiezas a comprender, aunque sea de forma imperfecta, introduces una grieta en ese sistema, una interrupción en la inercia. Un punto donde ya no todo ocurre automáticamente, y en ese punto, incómodo, exigente y poco espectacular, empieza algo que la mayoría nunca experimenta realmente, dejar de ser vivido y empezar, lentamente, a vivir. El engaño del yo soy así. Hay una frase que repites sin darte cuenta de que es una sentencia contra ti mismo, una declaración que suena a autenticidad pero que en realidad es rendición. Yo soy así. Y cada vez que la pronuncias no estás afirmando una identidad, estás cerrando la puerta a cualquier posibilidad de comprenderte, estás congelando un proceso vivo en una etiqueta cómoda. Estás tomando el resultado de múltiples causas que no has investigado y lo elevas a verdad definitiva para no tener que cuestionarlo. Baruch Spinoza no habría tolerado esa excusa, porque en su visión no existe un así soy aislado de las causas que lo producen, no existe una esencia fija que justifique tus reacciones. Lo que existe es una cadena acumulativa de experiencias, de hábitos, de asociaciones, de heridas que no fueron entendidas y que siguen operando como fuerzas invisibles moldeando tu comportamiento, y tú, en lugar de analizarlas, decides nombrarlas identidad para evitar el trabajo incómodo de rastrear su origen. No eres así, eres el resultado de lo que has vivido sin cuestionar, de lo que has repetido sin examinar, de lo que has sentido sin comprender, eres la consecuencia de una historia que no has desarmado, de una biología que no has observado, de un entorno que te ha afectado más de lo que estás dispuesto a admitir, y mientras sigas llamando identidad a ese conjunto de causas no analizadas, seguirás atrapado en él como si fuera destino, cuando en realidad es simplemente ignorancia. Estructurada funcionando con eficiencia brutal. Tu carácter no es una esencia inmutable, es un patrón, y todo patrón tiene una lógica, tiene un origen, tiene condiciones que lo activan. Pero tú prefieres no verlas porque verlas implicaría aceptar que podrías cambiar si entendieras, implicaría aceptar que no estás condenado, sino condicionado, y esa diferencia es peligrosa porque elimina la excusa. Elimina la comodidad de decir no puedo evitarlo, elimina la narrativa que te permite seguir repitiendo sin sentirte responsable. Mientras no entiendas de dónde viene lo que sientes, seguirás repitiendo exactamente lo mismo con diferentes nombres. Amarás lo que te destruye porque activa en ti algo que no has cuestionado, algo que te resulta familiar aunque te haga daño, rechazarás lo que te construye porque no encaja con los patrones que ya conoces. Porque no activa la misma intensidad a la que estás acostumbrado, porque tu sistema no lo reconoce como normal, y en ese rechazo perderás oportunidades que podrían haberte transformado, pero que tu propia estructura no permite aceptar. Te sabotearás una y otra vez en el momento exacto en el que estés a punto de avanzar, no porque quieras fallar, sino porque hay una parte de ti que no entiende el cambio, que no sabe operar fuera del patrón que ha repetido durante años, y en lugar de cuestionar ese patrón, lo obedeces, lo justificas, lo conviertes en identidad. Dices yo soy así y con esa frase cierras el círculo, te defines por lo que no has comprendido y al hacerlo garantizas que seguirá ocurriendo. Lo más brutal de este engaño no es que exista, es que funciona perfectamente, porque te da una sensación de estabilidad, de coherencia, de ser alguien auténtico, cuando en realidad estás siendo consistente en tu ignorancia, estás siendo fiel a un conjunto de causas que no has querido analizar.
Estás repitiendo con precisión aquello que te limita mientras lo llamas personalidad, no es destino, nunca lo fue. El destino es la palabra que usas cuando no quieres investigar la causa, cuando prefieres aceptar el resultado como inevitable en lugar de entender el proceso que lo produce, pero aquí no hay inevitabilidad mística. Hay una estructura que se mantiene porque no la has desarmado, porque cada vez que repites un patrón sin analizarlo, lo refuerzas. Cada vez que sientes algo y no preguntas de dónde viene, le das más poder. Cada vez que justificas en lugar de comprender, te hundes más en el mismo ciclo, y ese ciclo es implacable porque no necesita tu consentimiento consciente, solo necesita tu falta de atención, tu resistencia a cuestionarte, tu comodidad en la repetición, y mientras eso continúe, tu vida seguirá moviéndose dentro de los mismos límites aunque cambien los escenarios, aunque cambien las personas, aunque cambien tus metas, porque la raíz sigue intacta, porque el origen sigue oculto, porque sigues llamando identidad a lo que en realidad es historia no analizada. Romper este engaño no es un acto emocional, no es un momento de inspiración, es un proceso frío, incómodo y constante de observación, de rastreo, de descomposición de cada reacción hasta encontrar la causa que la sostiene. Es dejar de decir soy así y empezar a decir esto tiene un origen, es pasar de la etiqueta a la investigación, de la justificación a la comprensión, y en ese cambio, que no es espectacular pero sí profundamente disruptivo, empiezas a ver que lo que creías fijo no lo es, que lo que parecía destino es solo repetición, que lo que llamabas identidad es una estructura que puede entenderse, y lo que puede entenderse deja de ser una prisión absoluta. Pero solo si tienes la brutal honestidad de dejar de esconderte detrás de una frase que nunca fue verdad. Romper la cadena, el inicio de la libertad. Ahora viene la parte que menos te gusta porque no te ofrece consuelo ni excusas, solo responsabilidad. Romper la cadena no es un acto heroico ni un momento de inspiración, es una operación fría sobre ti mismo. Una intervención directa sobre la maquinaria que te ha estado moviendo sin que la entiendas, y aquí es donde la idea de libertad se rompe por completo, porque todo lo que te enseñaron a llamar libertad, hacer lo que quieres, seguir tu intuición, obedecer tus emociones, no es más que esclavitud refinada, una forma más elegante de obedecer impulsos que no comprendes. Baruch Spinoza no dejó espacio para interpretaciones cómodas. No eres libre cuando haces lo que deseas. Eres libre cuando entiendes por qué lo deseas, y esa diferencia es brutal porque te quita el refugio más común, te quita la idea de que seguir lo que sientes es autenticidad, cuando en realidad es dependencia. Es obediencia automática a una causa que no has investigado. La libertad real no se siente intensa ni emocionante, no te da esa descarga que te hace pensar que estás vivo. La libertad real es silenciosa, incómoda y profundamente exigente, porque implica detener el impulso en el momento en que más fuerte se siente. Observarlo sin obedecerlo, descomponerlo sin justificarlo, y eso va en contra de todo lo que estás acostumbrado a hacer, porque tu sistema está diseñado para reaccionar, no para analizar, para ejecutar, no para cuestionar. Romper la cadena empieza exactamente en ese punto donde antes reaccionabas sin pensar, en ese microsegundo donde algo te afecta y tu cuerpo cambia, donde la emoción empieza a tomar forma. Ahí es donde se abre una posibilidad que antes no existía, no porque la emoción desaparezca, sino porque decides no obedecerla inmediatamente, decides verla, sostenerla, entenderla, y en ese acto introduces algo que antes no estaba, conciencia. Cuando entiendes la causa de un afecto, algo cambia de manera inevitable, no porque lo fuerces, sino porque la comprensión altera la relación que tienes con lo que sientes. La emoción pierde intensidad porque ya no es un fenómeno misterioso que te arrastra, pierde control porque ya no la tomas como una orden incuestionable. Pierde poder porque ahora puedes verla como lo que es, un efecto de causas específicas, no una verdad absoluta sobre lo que debes hacer. No eliminas la emoción, eso es imposible, sigues sintiendo miedo, deseo, enojo, atracción, pero ya no los obedeces automáticamente, ya no reaccionas como si no hubiera alternativa, porque ahora sabes que lo que sientes tiene un origen, y lo que tiene un origen puede ser entendido, y lo que se entiende deja de ser una fuerza ciega. Aquí es donde ocurre el cambio que casi nadie experimenta de verdad, porque requiere una disciplina que no tiene nada de romántica. Dejas de ser efecto y empiezas, lentamente, a convertirte en causa. Dejas de ser el punto final de una cadena que te empuja y empiezas a intervenir en esa cadena, a modificarla, a introducir
Decisiones que no nacen de la reacción inmediata sino de la comprensión de lo que está ocurriendo. Pero este proceso no es cómodo ni rápido, porque implica ver cosas que preferirías ignorar. Implica reconocer que muchas de tus decisiones pasadas no fueron realmente decisiones. Implica aceptar que has vivido reaccionando más de lo que quisieras admitir. Y sobre todo implica renunciar a la gratificación inmediata de obedecer lo que sientes para construir algo que no depende de ese impulso momentáneo. Cada vez que eliges entender en lugar de reaccionar, rompes un eslabón. Cada vez que analizas en lugar de justificar, debilitas el patrón. Cada vez que observas una emoción sin obedecerla, reduce su dominio sobre ti, y ese proceso, repetido con consistencia, empieza a transformar la estructura que antes te definía. Pero aquí está la parte que no se suele decir. No hay un punto final donde de repente te vuelves completamente libre. No hay una versión de ti donde ya no sientes ni reaccionas. Lo que hay es un desplazamiento progresivo, un cambio en la proporción entre lo que te arrastra y lo que comprendes, entre lo que ocurre automáticamente y lo que decides desde la claridad. Y en ese desplazamiento es donde se construye la única forma de libertad que existe, una libertad que no depende de hacer lo que quieres, sino de no ser esclavo de lo que quieres sin entenderlo. Porque mientras sigas obedeciendo impulsos que no has analizado, seguirás siendo efecto, seguirás siendo una consecuencia, seguirás siendo predecible, pero en el momento en que empiezas a comprender, aunque sea de forma parcial, introduces una ruptura en ese sistema, una grieta en la cadena, y esa grieta, pequeña e incómoda, es el inicio real de algo que nunca habías tenido, la capacidad de no reaccionar automáticamente, la capacidad de elegir desde la comprensión, la capacidad de dejar de ser arrastrado por lo que sientes y empezar, lentamente, a dirigirlo. No es un cambio espectacular, no. Es algo que se vea desde fuera, pero es radical desde dentro, porque transforma tu relación con cada emoción, con cada impulso, con cada decisión, y en ese nivel, donde casi nadie mira, es donde realmente empieza la libertad, no como una emoción, no como una idea, sino como una práctica constante de entender antes de obedecer, de ver antes de actuar, de convertirte, paso a paso, en la causa de lo que antes simplemente te ocurría. La verdad final que nadie quiere aceptar. Esta es la parte que intentas evitar porque no deja espacio para excusas ni consuelo. Si no entiendes tus emociones, ellas escribirán tu vida con una precisión que te parecerá destino, pero que en realidad es pura consecuencia, pura mecánica operando sin supervisión. No elegirás realmente a quien amas. Tu sistema elegirá por ti en función de lo que aumente o disminuya tu sensación de existir. Tolerarás lo que encaje con tus patrones aunque te destruya y rechazarás lo que podría transformarte. Porque no activa lo que ya conoces, avanzarás o te quedarás exactamente hasta donde tus afectos no comprendidos te lo permitan, y en cada uno de esos movimientos creerás que decidiste, creerás que fue tu voluntad. Creerás que hubo libertad, cuando en realidad solo estabas ejecutando una secuencia de causas que nunca te detuviste a analizar. Baruch Spinoza no te dejaría esconderte detrás de esa ilusión. Porque su planteamiento es demasiado frío para permitirlo. No eres libre mientras tus acciones nazcan de afectos que no comprendes. Eres libre en la medida exacta en la que entiendes las causas que te determinan, y eso no es una idea bonita, es una exigencia brutal. Porque implica desmontar la narrativa que has construido sobre ti mismo y aceptar que muchas de las decisiones que definieron tu vida no fueron realmente tuyas en el sentido que creías. Fueron respuestas necesarias a condiciones que no cuestionaste. Aquí es donde la verdad se vuelve incómoda de verdad, porque no puedes culpar al mundo sin ver tu propia ignorancia funcionando dentro de ese mundo. No puedes seguir diciendo que así se dieron las cosas sin reconocer que hay una estructura en ti que responde siempre de formas similares, que se inclina hacia ciertos tipos de personas, que reacciona de manera predecible ante ciertos estímulos, que repite con disciplina lo que no ha sido comprendido, y esa repetición no es casualidad, es coherencia interna. Es la consecuencia directa de no haber aplicado nunca una mirada fría sobre lo que sientes, de haber tomado cada emoción como una orden en lugar de como un fenómeno que necesita ser entendido. Si no haces ese trabajo, no hay evolución real. Solo hay variaciones superficiales de los mismos errores, versiones ligeramente distintas del mismo patrón, ciclos que parecen nuevos pero que en el fondo responden a la misma lógica no examinada, y así pasan los años. Así se construyen vidas enteras que parecen elegidas pero que en realidad son previsibles desde fuera para cualquiera que entienda las causas,
Pero aquí aparece el punto de quiebre que casi nadie cruza porque no es cómodo ni rápido ni emocionalmente gratificante. Es aplicar una lógica que no negocia con lo que sientes, una lógica que observa antes de reaccionar, que analiza antes de justificar, que comprende antes de obedecer. Una lógica que no te dice qué sentir sino que te obliga a ver de dónde viene lo que sientes, y ese proceso, repetido con consistencia, empieza a cambiar algo que parecía fijo, porque en el momento en que observas una emoción sin fusionarte con ella, introduces distancia, en el momento en que analizas su origen, introduces claridad. En el momento en que comprendes su causa, introduces poder, no un poder emocional, no una sensación de control eufórico, sino un poder silencioso que reduce la influencia de lo que antes te dominaba. No te vuelves invencible, no te conviertes en alguien que ya no siente ni reacciona, eso es una fantasía. Sigues teniendo impulsos, sigues experimentando miedo, deseo, rechazo, atracción, pero algo es diferente en la forma en la que te relacionas con ellos, ya no los tomas como verdades absolutas. Ya no los obedeces automáticamente, ya no te defines por ellos, los ves como procesos, como efectos de causas específicas, y esa simple pero profunda diferencia cambia la trayectoria completa de tu vida. Porque en ese estado empiezas a elegir desde un lugar que antes no existía, no desde la reacción inmediata sino desde la comprensión, no desde el impulso sino desde la claridad, y esas elecciones, aunque pequeñas al inicio, tienen consecuencias radicales a largo plazo, porque rompen la repetición, interrumpen el patrón. Abren posibilidades que antes estaban bloqueadas por la inercia emocional, y aquí es donde aparece la única forma de libertad que no depende de ilusiones ni de emociones intensas. Una libertad que no consiste en hacer lo que sientes, porque eso ya lo has estado haciendo y sabes a dónde te ha llevado, sino en dejar de ser arrastrado por lo que sientes sin entenderlo, en poder detenerte, observar, analizar y decidir si ese impulso merece ser seguido o no. En poder ver la cadena antes de convertirte en su último eslabón. Esa libertad no se siente como te la imaginaron, no es una explosión, no es una emoción poderosa. Es una claridad incómoda que te obliga a asumir responsabilidad, que te quita la excusa de la ignorancia, que te muestra que si repites es porque no has comprendido, y que si comprendes, aunque sea un poco, ya no puedes seguir actuando exactamente igual sin darte cuenta. Y en ese punto, donde ya no puedes fingir que no sabes, donde ya no puedes esconderte detrás de así soy o así pasó, empieza algo que no todos están dispuestos a sostener, la construcción consciente de una vida que no está dictada por impulsos ciegos, sino por la comprensión de lo que esos impulsos son, de dónde vienen y qué consecuencias tienen, y eso, aunque no suene épico ni emocionante, es lo más cercano que existe a dejar de ser un efecto y empezar, por fin, a vivir como causa. Hay una verdad que no negocia contigo, no se adapta a tu comodidad ni se suaviza para proteger tu autoestima. No eres libre mientras no entiendas lo que sientes. Y todo lo que llamas decisión bajo ese estado es apenas una reacción que llegó antes que tu conciencia. Baruch Spinoza lo expuso con una frialdad que sigue incomodando porque no deja refugios. Te crees libre porque ignoras las causas que te determinan, y esa ignorancia no es inocente, es la estructura misma de tu esclavitud, porque convierte cada emoción en una orden que ejecutas sin cuestionar, cada impulso en una dirección que sigues creyendo que elegiste, cada deseo en una narrativa que justificas para no aceptar que ya estabas inclinado hacia él antes de pensar. Te han enseñado a celebrar la intensidad de lo que sientes como si fuera señal de verdad, como si la fuerza de una emoción validara su contenido, pero eso es un error que te condena a repetir, porque confundes intensidad con claridad, urgencia con importancia, impulso con decisión, y en esa confusión construyes una vida que parece elegida pero que en realidad es el resultado lógico de causas que no has querido ver. Aquí es donde la idea que incomoda se vuelve inevitable. La geometría de los afectos, no como metáfora elegante sino como descripción exacta de un sistema que opera con independencia de tu narrativa, un sistema en el que cada emoción tiene una causa. Cada reacción sigue una estructura, cada movimiento interno responde a un cambio en tu potencia de existir frente a algo que te afecta, y tú, llegando siempre después, interpretas ese cambio y lo llamas yo, cuando en realidad solo estás nombrando un efecto, no hay caos en lo que sientes. Aunque te guste pensar que eres impredecible, hay leyes, hay patrones, hay una lógica que, una vez vista, elimina la ilusión de misterio y deja expuesta la repetición.
Amas lo que aumenta tu sensación de vitalidad aunque te destruya a largo plazo, odias lo que la disminuye aunque te construya. Temes lo que anticipa una pérdida y persigues lo que promete una expansión. Y todo eso ocurre sin que decidas conscientemente, ocurre porque tu sistema responde así, porque está configurado por experiencias acumuladas, por hábitos reforzados, por asociaciones que no has desarmado. El problema no es que exista esta estructura, el problema es que la ignoras, que te identificas con ella sin entenderla, que la llamas personalidad para no tener que analizarla, y en ese acto te conviertes en algo profundamente predecible, alguien que bajo las mismas condiciones repetirá las mismas decisiones con diferentes excusas, alguien que cambia de escenarios pero no de patrones, alguien que se sorprende de resultados que eran inevitables si se hubieran comprendido las causas. Y aquí está el punto que más incomoda porque elimina cualquier escapatoria. Mientras no entiendas tus emociones, ellas decidirán por ti, elegirán a quien amas en función de lo que activan en tu sistema, definirán qué toleras. Según lo que ya has normalizado, marcarán hasta dónde llegas dependiendo de cuánto miedo, deseo o necesidad de validación no comprendida cargues dentro, y tú, al final del proceso, dirás que fue tu elección, que así lo quisiste, que así eres, cuando en realidad solo seguiste una línea que ya estaba trazada por causas que nunca investigaste. Romper este ciclo no es un acto emocional. No es una explosión de motivación ni un momento de claridad repentina que lo cambia todo, es un proceso frío, repetitivo y exigente de observación, de análisis, de comprensión, de mirar cada emoción como un fenómeno que tiene un origen y no como una verdad que debes obedecer. Es detenerte en el punto donde normalmente reaccionas y preguntarte de dónde viene eso que estás sintiendo, qué lo activa, qué patrón lo sostiene, qué historia lo alimenta, y esa pregunta, sostenida con honestidad brutal, empieza a debilitar la inercia que antes te arrastraba. No eliminas la emoción, no te conviertes en alguien inmune, sigues sintiendo, sigues teniendo impulsos, pero ya no te fundes con ellos, ya no los tomas como identidad, ya no los obedeces automáticamente, los ves, los entiendes, y en esa comprensión pierden parte de su poder. Porque lo que antes era una fuerza ciega se convierte en un proceso visible, ese es el punto donde algo cambia de verdad, no en lo que sientes, sino en la relación que tienes con lo que sientes. Dejas de ser un efecto que reacciona y empiezas, lentamente, a convertirte en una causa que entiende. Introduces un espacio entre el estímulo y la respuesta, un espacio donde antes no había nada, y en ese espacio, incómodo y poco espectacular, aparece la única forma de libertad que no es una ilusión, no la libertad de hacer lo que sientes, que es simplemente obedecer, sino la libertad de no ser arrastrado por lo que sientes sin entenderlo. La libertad de ver la cadena antes de convertirte en su último eslabón, la libertad de decidir desde la comprensión y no desde el impulso. No es una libertad que se siente bien, es una libertad que se entiende, y por eso mismo es la única que puede sostenerse sin depender de lo que ocurra afuera o de lo que pase dentro de ti. Porque ya no está basada en la emoción, sino en la claridad, y la claridad, aunque incomode, es lo único que puede romper una esclavitud que nunca necesitó cadenas visibles para existir. Hay una incomodidad que evitas porque, si la miras de frente, te obliga a desmontar todo lo que crees ser, no decides lo que sientes, y mientras no entiendas por qué lo sientes, no decides nada de lo importante en tu vida. Baruch Spinoza no te ofrecería consuelo ni metáforas suaves, te diría que tu libertad es una ilusión construida sobre la ignorancia de las causas. Que cada vez que dices yo elegí lo haces después de que una cadena de procesos ya te empujó en una dirección, y que esa sensación de control es solo el eco de algo que ocurrió antes de que tu conciencia llegara. Te incomoda porque implica que muchas de tus decisiones más íntimas, a quien amas, que toleras, cuando te rindes, cuando insistes, no nacen de una voluntad soberana, sino de una arquitectura interna que responde con precisión a estímulos que no analizas, y tú, en lugar de cuestionarla, la justificas, la adornas. La llamas identidad para no tener que desarmarla. Aquí es donde la idea que corta más profundo se vuelve inevitable, la geometría de los afectos, no como un concepto elegante para filosofar, sino como una herramienta brutal que reduce tus emociones a lo que son, procesos regidos por leyes, secuencias donde algo te afecta, tu cuerpo cambia, tu potencia de existir aumenta o disminuye, y tú llamas emoción a ese cambio. Fin del misterio, fin del romanticismo, no hay magia en tu tristeza ni destino en tu deseo. Hay causalidad, hay estructura, hay una lógica que se repite con una
Fidelidad que te debería inquietar. Amas lo que te hace sentir más vivo aunque te consuma a largo plazo, rechazas lo que amenaza esa sensación aunque te construya. Temes lo que anticipa una pérdida y persigues lo que promete expansión. Y todo eso ocurre con una regularidad que delata un sistema, no una elección libre, pero como no ves el sistema, crees que eres impredecible. Que eres complejo, que eres único en un sentido que te exime de leyes, cuando en realidad eres profundamente consistente. En tus patrones, la brutalidad de esta idea no está en que te quite valor, está en que te quite excusas, porque si hay una estructura, entonces hay causas, y si hay causas, entonces lo que repites no es destino, es ignorancia. Es la consecuencia de no haber querido ver de dónde viene lo que sientes, de haber preferido obedecer antes que entender, reaccionar antes que analizar, justificar antes que cuestionar. Y así construyes una vida que parece elegida pero que en realidad es predecible para cualquiera que vea el mapa completo, porque vuelves a caer en dinámicas que ya conocías, vuelves a tolerar lo que ya te había destruido, vuelves a sabotear lo que dices querer en el mismo punto crítico, y luego te sorprendes. Te preguntas por qué pasa, como si fuera un accidente y no la consecuencia lógica de una estructura que sigue intacta. Lo más incómodo es que esta esclavitud no necesita cadenas externas, funciona mejor desde dentro. En silencio, en la forma en que interpretas lo que sientes sin cuestionarlo, en la rapidez con la que conviertes una emoción en una orden, en la facilidad con la que dices así soy para evitar el trabajo de entender por qué eres así, y en ese acto te fijas, te repites. Te conviertes en una versión coherente de tus propias limitaciones. Pero hay una grieta en esta maquinaria que casi nadie aprovecha porque exige algo que no es popular: claridad, observar sin adornos, analizar sin justificar, comprender sin romantizar, ver cada emoción como un efecto que tiene una causa específica, rastrear esa causa hasta que deje de ser invisible, y en ese proceso ocurre algo que no es espectacular pero sí decisivo. La emoción pierde parte de su poder porque deja de ser una verdad absoluta y se convierte en un fenómeno que puedes ver desde fuera, algo que ocurre en ti pero que no te define por completo, no dejas de sentir. Sigues teniendo impulsos, sigues experimentando miedo, deseo, rechazo, pero introduces un espacio donde antes no había nada, un espacio entre el estímulo y la respuesta donde puedes decidir si obedecer o no, y ese espacio, pequeño e incómodo, es la única puerta real hacia algo que se acerque a la libertad, no la libertad que te vendieron. Esa de hacer lo que quieres, porque hacer lo que quieres sin entender por qué lo quieres es la forma más refinada de esclavitud, sino la libertad de no ser arrastrado ciegamente por lo que sientes. La libertad de ver la cadena antes de convertirte en su último eslabón, la libertad de actuar desde la comprensión y no desde la inercia. No es una libertad que se siente intensa, no te da una emoción que la confirme. Es una claridad que a veces incluso incomoda porque te muestra con precisión dónde te has estado engañando, dónde has estado repitiendo, dónde has estado obedeciendo sin saberlo. Pero precisamente por eso es la única que no depende de condiciones externas ni de estados internos, porque no se basa en lo que sientes, sino en lo que entiendes, y lo que entiendes, una vez visto con suficiente profundidad, ya no puede desverse sin cambiar la forma en la que vives, porque deja de ser posible seguir llamando elección a lo que claramente es reacción. Deja de ser posible seguir llamando destino a lo que claramente es repetición, y en ese punto, donde la ilusión se rompe y la estructura queda expuesta, empieza algo que no es cómodo ni inmediato, pero sí radical. Dejar de ser un efecto que se justifica y empezar, lentamente, a convertirte en una causa que comprende. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.